Vamos a ver el crecimiento de las bacterias. Primero, las bacterias crecen por fisión, o sea, una bacteria se convierte en dos, luego esta se convierte en dos y así. Entonces es una función exponencial. En la primera, digamos, si la bacteria se duplica cada hora, entonces aquí en la primera hora tenemos 2, en la segunda hora tenemos 4, en la tercera hora vamos a tener 8, porque aquí hay 2, 2, 2, 2, 2, 2. Entonces aquí tenemos 8. Entonces es 2 a el número de horas, en este caso, porque dijimos que se duplica cada hora. Entonces aquí es 2 a la 3 y por eso nos da 8 bacterias. Si ponemos, entonces en 10 horas, ¿cuánto va a haber? Entonces es 2 a la 10, esto es 1024, aproximadamente como 1000 bacterias. Si esto es que la bacteria se duplica cada hora. Ok. Ahora, cuando se duplica la bacteria, nada más en la primera duplicación hay un lag time, este tiempo lag, esto es cuánto se tarda en empezar a hacer la replicación, esto es necesita hacer las proteínas para la replicación, entonces vamos a poner que se tarda 20 minutos en el lag. Okay, y ahorita regresamos a eso. Entonces, primero tenemos, aquí voy a poner el tiempo y aquí el número de bacterias. Primero tenemos aquí vamos a empezar, bueno, aquí empezamos con una cantidad X de bacterias. Tenemos el tiempo lag, o sea, aquí va pasando el tiempo y seguimos con la misma cantidad de bacterias porque aquí es cuando todavía no empieza la primera replicación y nada más se está produciendo la maquinaria para hacer la replicación. Luego entramos a la fase logarítmica, que es esta fase exponencial del crecimiento. O sea, aquí ya hay crecimiento de las bacterias, ya hay la replicación de las bacterias. Es una replicación pues en forma exponencial que la podemos modelar con logaritmos. O sea, aquí el logaritmo va a ser 2 de 8 es 3. Esto es logarítmica porque aquí tenemos el tiempo. Entonces estamos viendo en el eje de las 10 podríamos poner el logaritmo y bueno, este es de todo otro rollo. Aquí es el logaritmo, es el exponente al que hay que elevar en este caso el 2 para que nos dé el número de bacterias que estamos buscando. Si decimos en cuánto tiempo tenemos 64 bacterias, esto es el logaritmo va a ser 2 de 64 es igual a qué, o sea, estamos diciendo 2 a la qué número me da 64, esto es 2 a la 6, entonces en 6 horas tenemos 64 bacterias. Ok, bueno, entonces esta es la fase de logaritmo. Luego está la fase estacionaria, que es cuando ya las bacterias, ya hay muchas bacterias y empiezan a producir toxinas y muchas cosas que ellas producen, pero entre ellas están los productos de desecho. Entonces estos productos de desecho pues se acumulan y las bacterias pues se van a ir muriendo. Entonces ya lo que se produce de bacterias es lo mismo que lo que se está muriendo de bacterias. Entonces esta fase estacionaria. Y aquí pues también ocurre la esporulación. Y luego ya viene la fase de declinación, que es cuando ya se van muriendo, ya todas. Entonces esta es la gráfica de crecimiento de las bacterias. Ahora vamos a poner un ejercicio, vamos a poner que la bacteria se tarda uh, una hora en cada replicación. Vamos a poner 60 minutos en cada replicación. Pero el tiempo del lag, o sea, lo que se tardó, son 20 minutos para la primera replicación, porque ya después de esta, ya todos los demás ya se replican así. Entonces nada más es una vez el lag. Entonces estos son 20 minutos. Y en cada replicación se tarda 60 minutos. 60 minutos. Vamos a ver cuántas bacterias hay en 2 horas. Y empezamos con 10 bacterias. Okay. Entonces, lo primero que hay que hacer es, en 2 horas, ¿cuántas veces se pudo haber replicado?
generalmente habíamos dicho a 2 horas son 120 minutos. Entre 60, porque es lo que se tarda en una replicación, entonces sería 2 veces. Entonces la bacteria se puede replicar 2 veces. Ahora, no se puede replicar 2 veces porque entre pues, el tiempo que le estamos dando, que son 2 horas, los primeros 20 minutos lo utiliza para hacer la maquinaria. Entonces no es tiempo de replicación, es tiempo de hacer maquinaria y luego tiempo de replicación. Entonces primero a estos 120 minutos hay que quitarle los 20 minutos del lag. Entonces es 120 menos 20, esto es 100. Y ya, ahora sí, hay 100 minutos en los que se va a replicar. Ahora sí, 100 entre 60. Uy, esto es 10 entre 6 son 5 tercios. Punto 3 1.6. Entonces se replica 1.6 veces. Entonces, ¿cuántas bacterias vamos a tener? Pues sería, bueno, se va a replicar 1.6 veces. Entonces vamos a tener 2 a la 1.6. Esto es el número, pues como nuevo de bacterias que vamos a tener, pero no empezamos con una bacteria, empezamos con 10. Entonces, bueno, sería 10 por 2 a la 1.6. Voy a poner otro ejemplo para poder hacerlo, donde los números cuadren un poquito más. Entonces, vamos a ponerle que le damos 1 hora 20. Entonces le damos 140 minutos. Y los primeros 20 minutos son de tiempo de replicación. Entonces tenemos 120 minutos para, ahora sí, la replicación. Entonces, es 120 minutos entre 60. Ahora sí nos da dos veces la replicación. O sea, 2 veces se va a replicar. Ahora, si empezamos con una bacteria, como lo hicimos al inicio, y se replica 2 veces, entonces en la primera, entonces si empezamos con una bacteria y dijimos, se va a replicar 2 veces, entonces, ok, una vez, 2 veces. Entonces aquí hubo, dijimos, es 2 a el número de, pues, las veces que se va a replicar. Aquí sería 2. Entonces hay 4 bacterias. Esto fue porque empezamos con una bacteria. Pero si empezamos con 2 bacterias, entonces ¿cuánto vamos a tener en 2 replicaciones? Empezamos con 2 bacterias. La primera replicación esta hace 2, 2, 2, 2. Y en la siguiente replicación, cada una hace 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es 2 a la 2, o sea, el número de replicaciones multiplicado por el número original de bacterias con las que empezamos. Entonces, por eso en este ejemplo, si empezamos con 10 bacterias, entonces, y tenemos 140 minutos, y el tiempo de replicación son 60 minutos, y el tiempo en que se tarda en hacer la primera replicación son 20 minutos, ¿cuántas bacterias vamos a tener? Al final de los 140 minutos va a ser 10 10 multiplicado por 2 a la 2 replicaciones. Entonces es 4 por 10, vamos a tener 40 bacterias. Entonces la fórmula para saber el número de bacterias que vamos a tener es X, que es el número de bacterias original con el que empezamos, multiplicado por 2 a el tiempo que estamos, o sea, el tiempo en el que le damos, pero no es nada más el tiempo, no son nada más los 140 minutos, es 140 menos el lag time, menos el tiempo de la fase lag, menos el tiempo que se tarda en hacer la primera replicación, o sea, en hacer la maquinaria y todo eso. Esto dividido entre 60, entre el tiempo de replicación. Entonces es X por 2 a la tiempo que le estamos dando menos el lag, todo esto entre el tiempo de replicación. Entonces fue 10 que multiplica 2 por 140 menos 20, todo esto entre 60.